Bien, José, vamos a analizar ahora los comportamientos de la sociedad, precisamente en este marco de la pandemia, en este marco de el aislamiento y del comportamiento de la sociedad mirando hacia el futuro. Y vamos a conversar con la magíster en gestión pública, politóloga ella también, integrante desde el año 2009, creo, si no me equivoco, ella me lo va a desmentir o no, de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que precisamente habla o estudia concretamente los mecanismos de participación ciudadana, si esto, cómo se va definiendo esto mirando al futuro y en paralelo a esta, diría, crisis psicológica que vive la sociedad producto del aislamiento. ¿Te parece que lo consultemos con ella? Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿cómo están viendo ustedes dentro del estudio de Red Ciudadana Nuestra Córdoba el comportamiento de la sociedad, la actual y mirando al futuro? Bueno, como ustedes saben, desde Nuestra Córdoba, que es una red de organizaciones, nuestra mirada de la ciudad es, como nosotros decimos, procuramos contribuir a una ciudad más justa, más democrática y más sostenible. Entonces, cuando miramos la ciudad, lo que ocurre en la ciudad, lo miramos desde esa perspectiva. El contexto de pandemia, por lo que nosotros observamos desde los distintos grupos de trabajo de la red, es que los problemas, quizás uno de los problemas más importantes que impactan en la sociedad es la desigualdad. No solamente esto es en Córdoba, sino en el país y en el mundo, ¿no? La desigualdad, la pandemia ha puesto con mayor crueldad en evidencia las situaciones de desigualdad. Entonces, en ese sentido, ha recrudecido la situación, sobre todo en los sectores de la población menos favorecidos, ¿no? Históricamente, pre-pandemia y durante la pandemia. Quizás el ejemplo más paradigmático es la situación de las villas de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que en particular no solamente potenció los problemas que ya tenían esos lugares, sino que a su vez se convirtieron esos lugares en foco de contagio. En el caso de la ciudad de Córdoba, quizás esa no es la realidad, no han sido los lugares en donde se han proliferado los contagios, pero sí son los lugares en donde los problemas de acceso a bienes, a satisfacción de necesidades básicas se han visto más agravados y los efectos quizás no han sido solo en temas de salud, sino en temas de acceso a la alimentación, a la inclusión económica, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, y ya no solamente vinculado a la población que más ha sufrido o más sufre esta situación, sino a otro tema que desde la red hacemos seguimiento, es las características que adquiere lo que nosotros llamamos la gobernanza de la ciudad o la gestión de la ciudad, ¿no? Que previo a la pandemia y también estructuralmente ha demostrado que la gestión municipal tiende a una concentración del poder de las decisiones, y eso en el contexto de la pandemia también se ha visto profundizado, ¿no? Y eso es una cuestión grave, porque si uno mira estos dos aspectos que yo estoy planteando, por un lado lo que pasa en las zonas más vulnerables de la ciudad, con personas sufriendo en el territorio, organizaciones sociales movilizadas en términos de solidaridad, haciendo lo que pueden, y por otro lado una gestión municipal centralizada, hace que no tengamos el mejor panorama de abordaje
del desafío de la pandemia y de la pospandemia. Pamela, hace mucho tiempo que le falta a esta ciudad una planificación urbana, desde que se conformaron estructuras para planes estratégicos de la ciudad, etcétera, 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 pero me parece que en la práctica ha crecido desmedidamente y mal la ciudad. ¿Acá habría que hacer todo un planteo nuevo de una planificación urbana o hay cosas que hay algunos cimientos para poder avanzar? El tema de la planificación urbana y de una planificación urbana inclusiva es un tema tremendamente pendiente en la ciudad, ¿no? Que se viene agravando, yo diría, aceleradamente con la expansión de la mancha urbana, y eso genera procesos de exclusión, tremendos. Nosotros creemos, y de hecho lo planteamos, mañana va a haber justamente un evento sobre el tema de la planificación urbana en contexto de pandemia. Creemos que ese es un desafío urgente, digamos, urgente de abordar, no solamente porque esta situación de crisis, de emergencia sanitaria y económica lo va a, como decía recién, recrudecer las consecuencias, sino porque necesitamos enfrentar eso. Pero por otro lado, lo que necesitamos es activar algunos mecanismos que se crearon en términos de planificación y de gestión de la ciudad en el territorio, un territorio muy amplio. Ustedes saben que la ciudad de Córdoba es una de las ciudades más grandes en términos de extensión en Sudamérica, y que no se están aprovechando lo suficiente. Digo con esto, con la eterna promesa de la descentralización de la ciudad, de una gestión descentralizada, en donde hay una estructura del municipio que potencialmente sería interesante para llegar a todos los territorios, como son los CPCs, las juntas de participación vecinal, las 37 escuelas municipales que se encuentran en áreas, en sectores urbanos marginales, ¿no? Que imaginemos el papel de esas escuelas hoy en este contexto, los 101 centros de atención primaria de la salud. Entonces, cuando hablamos de la planificación de la ciudad, nosotros creemos que es necesario integrar todas estas cuestiones, no solamente el desarrollo urbano, sino cómo generar una forma de articulación de los esfuerzos de gestión en los territorios, ¿no? Ahora, Pamela, tal cual vos lo planteaste, digamos, con los sectores de vulnerabilidad muy acentuados en distintos lugares de la ciudad, y que evidentemente con la pandemia se van a acentuar cada vez más, precisamente por el origen de las secuelas que deja la pandemia, y de sectores de clase media que eventualmente ante este episodio que origina el COVID-19 van también a integrar sectores vulnerables donde antes no pertenecían. El tema es el siguiente: ¿cómo desafía la política de la ciudad o la política de las ciudades a un universo tan complejo como el que va a quedar precisamente después de este episodio sanitario? Esto que vos planteás... Es más, si está preparada esta dirigencia sin caer en el populismo, asistencialismo, clientelismo, para tratar de salir de este episodio. Mira, esto que vos planteás, Ricardo, es muy, muy real. Córdoba sabemos que siempre, digamos, tenemos como esta imagen, esta percepción de la Córdoba ingobernable, ¿no? De gestiones que se suceden y que nunca logran poder gobernar la complejidad y la conflictividad de la ciudad. Esa situación de complejidad con la pandemia y pospandemia se va a multiplicar, o sea, la complejidad va a ser mucho mayor, y no solo en los sectores históricamente más vulnerables, sino
el deterioro de otros sectores que va a ocurrir con la crisis y con la emergencia. Nosotros creemos que para enfrentar esa complejidad, seguramente también los recursos económicos, recursos materiales principalmente van a ser escasos. Entonces, no hay otra manera que generar un proceso de planificación y de construcción de consensos, porque va a ser necesario recursos para asistir, ¿no?, en esto que vos planteás, lo del populismo, etcétera, pero digamos, fundamentalmente va a haber situaciones en las que el Estado en todos los niveles va a tener que estar presente, y el municipal también, asistiendo, pero también va a ser necesario estrategias de construcción de consensos, de definición de prioridades, y eso requiere también gobiernos y liderazgos políticos que se decidan a generar procesos de articulación de esos consensos. Para que vos te des una idea, nosotros hoy, hace un rato nomás, analizábamos la situación de todas las instancias de decisión participativa, ¿no?, que serían instancias fundamentales para construir consensos. El Consejo Económico Social de la ciudad no existe como espacio de trabajo con los distintos actores. El Consejo... No sé, Ricardo. Así que te queremos saludar porque se nos acabó el programa.